Bienvenidos al episodio número 23. de Montón. Finance. Un montón, ¡Wow! Vamos a ir en castellano esta vez, así que cheers to our friends in India, South Africa, Kazakhstan, China, South Korea. South Korea. Thank you all for listening. Hoy vamos a ir en castellano. En argentino. En argentino, así que va a haber algunas puteadas, cosas muy argentinas. Y vamos a hablar de China. China and Business. Tenemos a nuestro invitado, estrella, está llegando, Sí. porque está en una misión comercial, posta, entonces va, pum, en algún momento lo Vamos a vamos empezar con los tra- platitos esos a teletransportar. aguantar un Así poquito que, mientras para hacemos un empezar, poquito. yo voy a hacer un poco de exactamente, voy a hacer con estos dos vasos una rutina. Mirá nuestro productor que se alarmó. Se está agarrando la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Sí, no, Con los tranquilo. vasitos chinos. Ahora, tema China y Argentina. Pues venía siendo una relación hiperprivilegiada, la relación China-Argentina. Y es uno de los países que más cosas nos compra. Entre ellos, minerales, litio, Soja. soja. Pero se está dando una paradoja interesante, que ahora vamos a explorar en profundidad, que es el gobierno del presidente Milei, con un montón de cosas, no es un comentario político, ha hecho favor o cercano a Estados Unidos y a la administración Trump, y empezó a serruchar un poco la relación con China. Más o menos, no tanto. Bueno, no tanto. esa es mi duda. No, porque acordate Porque- cuando en la campaña que los comunistas y qué sé yo, y después Claro, tenemos dijo- que llevarnos bien con todos. Claro, dijo, Entonces no son tan tampoco. comunistas. Al final no eran tan comunistas como parecía. Claro. Y si viajas a Pudong Nah. y ves el aeropuerto, te das cuenta que no es tan comunista China. Desde ya. Ok. Entonces, nada, lo que sí, creo que Argentina está ahí siempre tratando de caminar por esa delgada línea roja, porque no nos podemos llevar mal con nadie, porque no estamos en condiciones de llevarnos mal con nadie. No. Por lo cual, sí, podemos negociar y comerciar con Estados Unidos y con China y tratar de hacerlo en los mejores términos, digamos. A mí me pasó una vez, yo tengo una historia cortita, la historia es más larga, pero me llamó un señor. Contá, hace unos total, tenemos que años, esperar al sí, invitado, estamos- así que sí, si sí, querés, sí, no, nada, volumen 1, 2 de la Acaba de historia, estar en Seiza. estirala como la andricina. Espera que me están diciendo, yo acá atrás ustedes no lo ven. Hay uno, ¿qué te crees que necesitas que haga, Nacho? El micrófono. ¿Qué hago qué? Que lo corras un acá, poquito de acá, tono. ok. 23 episodios llevamos, 23 Pato, por episodios, no favor, entiendo, pero ubicate me donde hace está el así, yo micrófono. prefiero que me digan. Yo me Tenés corro que yo. ubicarte, Ok. mira, está el Here we micrófono. go. Entonces, a mí yo trabajaba, me llama un conocido, me dice, che, tengo un amigo que necesita un tema de marketing. Me dedicaba más al marketing que a esto, ok. Voy, me encuentro, tipo sobre Avenida San Martín, ahí en Vicente López. Súper amable, nos encontramos en un McDonald's, trajo una bandeja llena de comida, divino el tipo. Y me dice, no, porque yo tengo que crear una marca, porque yo tengo... Y hacía unos aparadores, son unos cosas para el baño, unos de estos placarcitos para baño, que en ese momento eran con una madera laqueada, con un sistema especial que por más que se mojaba, no se humedecía. Bueno, le digo, ¿qué necesitas? Sí, me tengo que armar una marca, unos folletos, que yo, pero lo necesito urgente porque yo ya gané la licitación. Mandé un mensaje a un amigo, abogado, Marce García Celart, que estuvo El acá. invitado. Exacto, invitado nuestro, amigo de la casa. Y le digo, Marce, mira, acá estoy con un cliente que necesita. De paso, crear si una quieren ir al marca. capítulo de Intangibles, Sí, muy interesante Marce, también, sí. si quieren algunos capítulos ¿Qué por episodio atrás. era? No me acuerdo, pero uno de Pero esos. Se llama interesante. Intangibles. Y, bueno, Marce me mandó un mensaje, no había WhatsApp en ese momento. Tenía que crear la marca y registrar la marca. Y le dije, este es el proceso simple, te ayudo con un diseñador, te contacto con un diseñador. Yo no tenía mucho para hacer ahí, pero contactarlo con gente. Contame de qué se trata. Yo en ese momento no tenía idea de la noción. Me dice, no, lo que pasa es que yo gané ya la licitación. ¿Qué licitación? No, yo tengo que fabricar y ubicar mis aparadores de baño, mis placarcitos de baño, en 12.700 unidades de un conjunto de edificios en una de estas ciudades que están construyendo en China. Yo como 12.000, no tenía capacidad instalada para hacer ni 300 al año más o menos, tenía que hacer 12.700 en 6 meses. Pero además había ganado el concurso sin tener la marca, sin tener nada. Había viajado a China, presentó su cosa, le dijeron dale para adelante, le dieron el adelanto y chau. 12.700, eran creo que 7 edificios de oficinas completos. Hacían la ciudad, construían los edificios y después mandaban la gente. Yo ahí, esto fue el año 2008, 2009, empecé a tomar noción de qué significa China en la economía mundial y qué puede significar China para una persona, para una empresa. Porque China para este tipo, señor, había significado pasar del miedo al fracaso al pánico al éxito.
Pues de repente se encontró que no sabía dónde y a dónde terminó fabricando en la misma China, con su patente. Le A mí hubieran me parece venido que bien los consejos del invitado que del está por invitado llegar. que está por llegar, Seguramente. exactamente. Ahí es donde yo pienso que hay una, y me hace acordar un poco lo que hablamos de Brasil. Nuestro episodio de Brasil, que vino José María Ayonca, abogado especialista, búsquenlo también, y son las escalas y las dimensiones. Cuando uno dice, wow, voy a hacer negocio con China. Sí, pero hay que estar preparado para eso. Claro. Y después, si China te dice ok, es como yo con Dua Lipa. O sea, yo Dua Lipa, el día que Dua me conteste ok para salir un jueves y yo diga, tengo que lavar el auto, tengo que ver a dónde voy, a dónde llevo a Dua Lipa que ella no haya ido o que sí haya ido y le guste, ¿cómo hago con lo...? Ahí empieza un quilombo logístico, necesito un especialista. Y esa es la sensación que yo tengo a veces con las empresas argentinas. Y acá es donde quiero que nos metamos mientras arriba el charter flight de nuestro invitado, que es todavía el nivel de improv que hay en las empresas argentinas. Y esto no es una crítica, me hago cargo, nos hacemos cargo de nuestra parte, porque también somos empresarios, para encarar determinadas cuestiones del mundo real. Hemos estado tan aislados, tan adormecidos, tan lejanos, ¿no? Y ¿Tenés aparte, la sensación? sí, aparte son negocios como vos hablas de Brasil. Brasil, lo hablábamos en el episodio anterior, es un orden. Puedes hacer muy buenos negocios siempre y cuando puedas hacer grandes negocios en volumen. Bingo. Porque es un lugar para hacer grandes negocios en todo sentido de grandes. Porque si vas con algo muy chiquito a Brasil, no te va a ir bien. Va a ser muy difícil. Porque es un lugar donde el negocio se hace en volumen y en grande, donde ahí está la oportunidad. Y me parece que China, vamos a ver qué nos cuenta, pues yo no soy especialista en eso, pero me da la sensación lo mismo. Tenés que estar, podés hacer unos negocios, pero tenés que estar preparado para tener una capacidad de poder tener capital de trabajo, tener la producción, la logística, un montón de cosas para poder exportar todo lo que vos querés, porque cuando logres vender algo, no vendés 2 de algo, vendés 2 millones o 2.000 millones o lo que fuera. Entonces tenés que estar preparado para esa escalabilidad, porque si no te la pones como decís, bueno, digamos, morís de éxito, pero porque no estabas, pero no por el éxito en sí, sino porque en realidad no estabas preparado para esa escala. Bien. Y te tiraste a una pileta que no era tuya. Y ahí hay una cuestión también que me parece que es de escalabilidad, de calidad de producto, ¿sí? Me parece que en algún momento los productos chinos eran baja calidad, mediana, mientras China se insertaba en el mundo. Ahora los autos chinos le compiten. Sí, a cualquiera, bueno, lo superan, cualquiera, lo y superan los autos chinos eléctricos compiten con los Tesla de igual a igual, y digamos, eso pasó. Y lo otro es una cuestión de capital, porque un país con la escasez y la astringencia sistémica de capital que tiene la Argentina, y sobre todo a nivel microeconómico, ¿no? Porque no todos los sectores están creciendo de la misma manera y el trickle down económico todavía no se da. ¿Cómo hace una empresa que fabrica vasos y de repente viene un empresario chino y dice, me encanta, viene Lao Tse y le dice, me encantan tus vasos, necesito 16 millones de vasos porque es para una nueva ciudad empresarial que estamos construyendo? ¿Cómo conseguís el capital? No, ya digo que no lo conseguís. Claro, o sea, para fabricar va a ser muy eso. difícil. Lo mismo pienso con respecto a las empresas que reciben. Nosotros somos especialistas en llevar empresas al exterior, pero en recibir empresas. Mañana viene alguna de las grandes energéticas y mineras chinas que están trabajando el tema del litio y demás. O sea, están en la Argentina. Bien, y conocemos algunas. ¿Cuánta capacidad instalada tiene los estudios contables, los estudios abogados, las empresas de logística, los hoteles en las zonas mineras? Sí, Lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Como para recibir esa demanda, esa... Sí, no solo digamos, lo que tiene que estar hablando más de la mano de obra, pero toda la infraestructura, digamos, si van a querer y vas a poder querer hacer algo con escala, y bueno, necesitas una infraestructura que te permita, digamos, extraer, producir o lo que fuera que vayas a hacer, y que puedas exportarlo en volumen y en cantidad. Sin una red ferroviaria decente, sin rutas como la gente, sin un montón de cosas. Bueno, toda esa escalabilidad no es fácil. Entonces, también empresas muy grandes y bueno, tienen que pensar que
primero tienen que preparar la cancha antes de jugar. ¿Esas son las empresas, vos decís, empresas que vienen en Argentina o somos las empresas argentinas que nos tenemos que preparar para recibir a ese gran mundo? Las dos cosas. Lo que creo es que la mayoría de las empresas de acá pymes no están preparadas. Lo hablamos en algún otro episodio, estamos pasando muchos chivos anteriores, repasemos que no están preparadas para competir en esa arena. Les va a pasar que si no están preparados, no tienen capital, por una cuestión de falta de crédito, que eso no es propio de la compañía, pero es un tema de coyuntura de mercado. Y después no están preparadas muchas veces para competir a escala o en compliance o en estándar o en el proceso, en velocidad, en un montón de cosas con otras compañías más grandes. Entonces, o de alguna forma se preparan para competir, que no es fácil, o se preparan para poder asociarse o que los compren, que tampoco es fácil, porque también tiene o si viene la otra y se instala a competir en el mercado, y la van a tener difícil. Entonces, es un poco de las dos cosas. Es decir, bueno, el que viene tiene que pensar en las limitaciones del mercado, pero también tiene otras ventajas competitivas y otras herramientas que por ahí las de acá, por diversas cuestiones, hoy no las tienen. No todas, porque seguramente hay muchas que están preparadas para competir, no son todas, pero no la gran mayoría. En general, las compañías, por todos los años que hemos vivido de distintas cuestiones, se han ido achicando, sufriendo, golpeando, están más machucadas y les va a costar o tienen que empezar a prepararse, cosa que va a llevar un tiempo, para poder competir con estas empresas que en algún momento van a entrar. Porque más allá de la cuestión hoy coyuntural, en este último tiempo han entrado muchas compañías y están entrando inversiones. Y si el modelo económico se continúa medianamente estabilizando, 2028 van a llegar muchas inversiones y van a llegar muchas de esas compañías que por ahora vienen entrando en chiquito. Nosotros estamos recibiendo muchas compañías que vienen a instalarse con algo chiquito. Si no, quiero hacer una prueba, ¿no? Ya me quemé con Argentina o vi que las cosas eran complicadas en otros. Bueno, quiero volver o quiero poner una fichita, empezar con algo chiquito y ver qué pasa. Y vamos viendo a ver cómo se acomoda. Pero esos son planes digamos, a más largo plazo, ir generando una base para hacer un desembarco más importante en el posiblemente 2028 en adelante. Entonces, en esa época van a entrar muchas inversiones, sobre todo en los sectores que hemos venido mencionando que son estratégicos. Acá tenemos sector energía, sector minería, esos son los sectores claves estratégicos para China. Todo lo que es agronegocios, digamos, el mundo necesita comer, por lo cual es algo que... Alimentación, soja, carne, proteína, pesca. Y lo que se sigue, digamos, esas son las cuestiones por ahí más de recursos naturales o más duros, pero todo lo que son empresas de industrias creativas o, digamos, en estas cosas, no sé, la instalación de Netflix acá, digamos, hay ciertas cosas que tienen un fondo donde hay capacidad de producción y oportunidades de generar ideas nuevas, cosas diferentes. También es un sector que va a continuar desarrollándose mucho con soporte de inteligencia artificial, con tecnología, cosas, pero que va a desarrollarse mucho. Ahí viene una competencia interesante que yo, haciendo research para este episodio, estaba viendo que es ahora aparentemente el concierto más grande de la historia, va a dejar de ser el Eras Tour, por supuesto, de Mama Taylor, y va a ser este tour de este grupo de K-pop. Y hay una competencia feroz, a nosotros todavía no nos llegó, cultural, entre el K-pop, que es el Korean Pop, con el C-pop, que es el China Pop. Y ahí hay una lucha, una batalla, por supuesto, cultural, y los chinos son especialistas en batallas culturales. Entonces están planeando una gira aún más grande que la del grupo K-pop que viene, que me olvidé el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Te digo esto por el tema de las industrias creativas. Hay un intercambio de conocimiento y de creatividad entre Oriente y Occidente, en ese sentido, donde Occidente durante muchos años, Oriente tomó muchos shows, en los 90 era Baywatch, el programa más visto en China, y ahora eso empieza a cambiar. Netflix está lleno de series y producciones chinas, coreanas. Sí. Correcto. Ahora, también eso tiene un impacto para la industria creativa local, porque El Eternauta fue la serie más vista el año pasado del mundo durante aproximadamente 6 semanas, incluyendo China.
¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con una productora como la de Bruno Estañaro, a quien no conocemos? Ya lo vamos a conocer. Podemos invitarlo, que tiene semejante éxito, y tiene que de vuelta, a lo mejor escalar y decir, ok, tengo que hacer un roadshow, tengo que llevar a los actores, tengo que hacer contenido, tengo que traducir cápsulas, eventos online, live. Yo lo que veo es que si bien, digamos, las producciones argentinas, generalmente pues, es una industria que tiene mucha tradición, no es nuevo, digamos, el cine, desde el cine y después el cine, teatro, digamos, y después con las series de streaming. Telenovelas, Argentina siempre hizo mucho material de exportación, pero me parece que la ventaja hoy, si bien por ahí tenés mucha más competencia que hay, digamos, de muchos lugares, también se te abren muchos mercados, así como acá la gente puede estar viendo series chinas, turcas, coreanas, indias. Bueno, como decís, el Eternauta fue número 1 a nivel global. Bueno, hay otros mercados que se abren, no es que bueno, si estás en Estados Unidos solo vas a ver series de Estados Unidos, o en Europa no van a poder llegar con las series argentinas, o no podés exportar el Eternauta a China. Me parece que todos esos mercados se abren. Obviamente tenés que encontrar un producto bueno. Las series chinas que se vean acá es porque deben ser buenas, y el Eternauta se ve afuera porque es bueno, no es porque solamente porque nada, por moda. Acá, entonces eso, me parece que ahí abre oportunidades. Ahí me llevas a una pregunta que yo me hago después de haber estudiado un poco, no mucho, pero de historia argentina, que es, en algún momento decíamos Argentina el granero del mundo, ¿no? Estoy hablando del siglo XIX, principio del XX, y de vuelta, siglo XXI, principio del siglo XXI, pasaron 100 años, mi gente, ya no le podemos echar la culpa a nadie, ni al Tratado de Tordesillas, ni al Tratado de Letrán, ni a la Paz de Westfalia, ni al Consenso de Washington, a nadie. Ahora somos nosotros, que 100 años después seguimos siendo los ojeros del mundo. Sí, estamos avanzando en biotecnología, estamos avanzando, la curva tecnológica es muy difícil de alcanzar, pero igual hay países que lo logran, lo intentan y mal que mal lo van logrando, nosotros seguimos ahí. Una de mis grandes obsesiones con la Argentina es esto de que seguimos siendo los grandes productores de materia prima y poca materia elaborada. En las industrias creativas me pasa que enviamos ya el producto final terminado y con activos escalables. De nuevo, si copó el Eternauta, te vendo el traje del Eternauta, el recorrido por Olivos y la Lucila, de donde se filmó el Eternauta, las microcápsulas, los encuentros con los actores, el live con los actores, el encuentro no sé qué, sí, lo mismo que hacen no sé, en el Reino Unido con Harry Potter, exacto, digamos, si querés. Exactamente, bueno. el parque de diversión de pelea contra los carudos. No sé, el City Tour por los lugares donde filmaron, sí. Porque el producto elaborado es más escalable. La soja sigue siendo, como diría una brillante filósofa, estadista a nivel internacional argentina, arquitecta egipcia y doctora, exitosísima abogada, un yuyo que crece por ahí. Sí, pero make sense lo que digo. Sí, el igualmente intelectual me parece que se está más terminado, más elaborado y escala. Sí, lo que pasa es que hay mucha cuestión que requiere lo mismo que, bueno, con el tema de la minería, digamos, hay mucha posibilidad, o, digamos, vos tenés el recurso para poder generar después el producto. Pasa que necesitas capital, largo plazo, desarrollar la capacidad de producción. No tenés capacidad instalada para hacer muchas cosas, entonces todo eso es largo plazo. Tenés que acá no tenés, digamos, es difícil el acceso al crédito, es difícil que puedas mantener una política, un plan, porque la política te hace cambiar las cuestiones de tu economía propia de la compañía, por lo cual es difícil pensar en ese tipo de cosas, pero hay que pensar en un proyecto de país o de desarrollo más de largo plazo, donde muchas de estas cosas puedas empezar a generar esa capacidad de generar la planta, donde no solo puedas extraer, sino que proceses una cantidad de cosas que le empiece a agregar, digamos, valor a tu recurso, a tu producto, genere empleo y otra cantidad de cosas. Ahora, todo eso no lo haces de un día para el otro, porque venís de una situación muy compleja y donde, más allá de la situación en la que no tenés previsibilidad de las cosas. Entonces, cuando vos querés armar un plan para una compañía minera, no sé, las compañías de cobre piensan a
50, 70 años. Sí, ¿Cómo? correcto. Si no, acá no sabes qué va a pasar mañana. Correcto. Es muy difícil. Eso me lleva a otra cuestión que es, el año que viene, 2027, es un año que electoral en Argentina. ¿Y qué pasa en los años electorales? Quilombo. Me parece una cosa cíclica. Ya se supone que en una democracia establecida, la elección debería significar que el sistema está funcionando bien, no debería paralizarse todo. No, el problema no es el sistema, el problema es que no sabés lo que va a pasar. Entonces, políticamente. Claro, vos o sea, es un país que no tenemos política de Estado. Entonces, no sé, en algunos países, más allá que tuvieron cambios de signo, Chile, el mismo Brasil con Lula y Bolsonaro, Uruguay, más allá de eso, hay ciertas cuestiones de base que no cambian. Acá, cada presidente que entra se refunda el país. Y barajamos y damos todo de nuevo. Todos cambiamos la regla de juego, cambiamos el juego, cambiamos el tablero, cambiamos la ficha, el dado, todo. Entonces es difícil porque es muy pendular. Esas cuestiones generan riesgo. Y eso no es bueno. Eso me lleva a esta cuestión de pensar en el síndrome de China, ¿no? Esto que era, digo, porque el síndrome de China era una película, pero era que se llamaba el síndrome de China porque si había una fusión nuclear decían que eso caía por el centro de la Tierra y caía en China. Por eso lo llamaban el China Syndrome, los científicos nucleares, y de ahí el síndrome de China. Y un país que está del otro lado del mundo, en las antípodas literal de la Argentina, un país con otro sistema, con otra historia, milenario, ¿cómo hacemos nosotros para acercarnos a ese mundo y esa cultura y no ser simplemente dejar de ser ese país simpático latinoamericano que nos provee de soja para la buena gente de Wuhan? Me parece que lo primero, y no cambia mucho de China o cualquier otro país, es generar confianza. Okay. Sin eso, sin generar confianza, nada, no vamos a ningún lado. Ok, ¿cómo lo hacemos? Me parece, lo que pasa es que ahí entra en juego no solo el empresariado y digamos, sino también la confianza como país. Parece que te da el marco, tiene que ir en paralelo. Si vos podés ser como empresario, vos tenés, digamos, los superpalabras y sos re confiable con todo, pero si después del lado de la cuestión económica te ponen trabas, te complican, no te dejan o lo que fuera, bueno, terminás perdiendo por imposibilidad tu palabra. Uh-huh. Y eso para el negocio internacional es tremendo. Y para un lugar donde la confianza o la relación personal y la credibilidad es súper importante, uh-huh, porque hay cosas que, a ver, si bien decía, bueno, la confianza, eso es importante en todos lados, pero los latinoamericanos con algunas cosas somos más flexibles. Entonces de repente pasó algo con algún país y lo más o menos lo charlas de nuevo y bueno, hay lugares donde no. La cagaste. Sí. Entonces, este tema digamos, de generar confianza, ser creíble, mantenerla, tener una conducta, digamos, eso me parece que es súper importante y es algo en lo que hay que trabajar. Bien. Porque no fuimos, tenemos un antecedente serial de generar desconfianza. Entonces, 3 puntos que vamos a ver ahora con nuestro invitado. 1, cómo las empresas argentinas se pueden insertar en el mercado chino. 2, cómo podemos generar calidad para recibir a las empresas chinas. 3, cuestiones de escalabilidad y capital. Y 4, cuestiones de generación de confianza desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista del capital privado. Sí, y agregaría algunas cuestiones más tácticas. Bueno, quiero hacer negocio con China. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Algún tipo de cosas así, algunos tips para las empresas que estén interesadas. Bien, y ahora nuestro invitado. Bien, damas y caballeros, después de esta breve intro y recap que hicimos con Mati sobre nuestra escasa relación con China, tenemos a nuestro invitado estrella, Ignacio Ortiz Vila, que es analista internacional, profesor en el MBA de la UCEMA, distinguido colega mío en la UCEMA, casi profesor mío, pues me subió una materia que él daba y ese mismo día me ofrecieron otra materia a mí, me tuve que bajar un papelón, pero bueno. Que nos van a explicar un poco, primero su historia, su relación con China y después ayudarnos a entender estas 3-4 hipótesis que nosotros planteamos, que tienen que ver con cómo se insertan las empresas argentinas en China, cómo se puede dar servicio a las empresas chinas que vienen a la Argentina, cómo nos insertamos en el nuevo tablero internacional como país
cómo se accede a capital, etcétera, etcétera. Primero que nada, contanos un poco tu historia con China. ¿Cómo llegás a esto? A planear un viaje, estás armando un viaje. ¿Cuánto? ¿20 y pico? 25 empresarios, ¿no? Sí, 25. aproximadamente más de 20 personas. Ok. Empresarios que van a China. Contanos un poco ese background tuyo y después vamos con temas puntuales. Bueno, estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. Gracias, Patricio, por Un invitarme. placer. Gracias por invitarme también. Eh, Estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales cuando todavía se hablaba de la Guerra Fría, las consecuencias de la caída del muro de Berlín. Fue, digamos, pasado el 2000 Ujú. y el mundo cambió mucho. Yo creo que los textos que yo leía en ese momento, hoy no digo que son obsoletos, pero bueno, ha cambiado todo, ¿no? O sea, quizás haya mentes brillantes como Henry Kissinger, que hasta los 100 años siguió escribiendo, Ujú. y de hecho uno de sus grandes libros, uno de los últimos que escribió antes de morir, fue sobre China. Ujú. Eh, pero así como la carrera fue cambiando, también el mundo fue cambiando y China se convirtió en, digamos, uno de los principales ejes o motores de la economía mundial. Ujú. Yo viajé a China por primera vez y me quedé en el 2018. Hice una maestría en cooperación económica en Beijing, en la Universidad de Ujú. Negocios y Economía Internacional, eh, justamente buscando ver qué estaba sucediendo en China. Ujú. Tuve la oportunidad de aplicar una beca, me la dieron, no podía creerlo. Era la segunda maestría que estaba haciendo. Yo había hecho una maestría en Relaciones Económicas Internacionales en la UBA y esto era una oportunidad más de seguir creciendo, de seguir, digamos, abriendo nuevas fronteras personales, ¿no? Individuales y también buscando, digamos, conocer otro tipo de culturas muy distinta a la que uno está acostumbrado. Yo había vivido como estudiante de intercambio Rotary en Estados Unidos, en Wyoming, justo en la época de las elecciones entre Bush y Al Gore. eh, y a veces pienso cómo pasé de eso a después terminar viviendo en China hasta justo antes de la pandemia. Obviamente todas esas experiencias te van cambiando, porque Ujú. como analista internacional, en verdad somos simplemente analistas simbólicos. Y a partir de eso es que es dinámico, ¿no? Las observaciones que uno hace cuando tiene 18 años no son las mismas que hace cuando tiene 43, como es mi caso. Ujú. Y así como uno va cambiando su percepción, también va cambiando, no sé, los actores. Y China presentó un desafío para mí. Yo, el primer día que llegué, me acuerdo, llego al aeropuerto, salgo digamos, de hacer todos los trámites y me estaba esperando un asistente de la universidad y llego al taxi y lo primero que me pasa es que se me seca la garganta. Y yo dije, uy, ¿qué significa Me esto? enfermé. Me Me enfermé. enfermé, Y engripé. era digamos, la contaminación. Smog. Ok. El smog que todavía existe, a pesar de que hay una lucha constante del gobierno para poder mitigar el impacto ambiental que dejó la rápida Ujú. industrialización del país. Aparte, Beijing es una ciudad que está rodeada de montañas, Ujú. es similar a lo que pasa con la Ciudad de México o con Santiago. Santiago de Chile. De hecho, a veces he ido bastante a Santiago los últimos años y mi sensación es que es un poco China Ujú. en ese sentido. Y bueno, primer día, la primera palabra que supe que tenía que decir siempre era bulá, que es justamente no picante, porque no estaba acostumbrado, nosotros no Ujú. estamos acostumbrados al Ujú. picante, entonces ese fue el primer golpe cultural que tuve con el país. Pero bueno, más allá de estas cuestiones así más anecdóticas, creo que lo más interesante fue que el primer día me sorprendió la universidad. Ujú. Una universidad con un modelo similar al de Estados Unidos en términos de arquitectura, con un campus muy grande, con estudiantes estudiando desde lunes a domingo, digamos, y no por una cuestión de que tienen una clase programática, sino por motus propio. Uno camina por el campus y ve los salones con las luces prendidas y es porque los estudiantes están haciendo ecuaciones matemáticas o están analizando algún libro en particular, o vas a la biblioteca y los chicos se llevan una almohada porque están estudiando. Entonces Ujú. uno lo que ve es determinación. En la Determinación. determinación.
en los jóvenes, ¿no? Y te interrumpo un segundo, discúlpame, y ahora volvemos. ¿Determinación hacia dónde? ¿Hacia qué? Porque la determinación en general es un gran sacrificio que se hace en pos de un objetivo. ¿Hacia dónde va eso? ¿Determinados a qué? Determinados en progresar. Ok. Yo creo que digamos, parte de las diferencias culturales que existen con Occidente es que hay un valor muy importante en cuanto a lo que es meritocracia. Ujú. Y los jóvenes, eso, a pesar de digamos, actitudes rebeldes en algunos casos, sostienen esa idea de que el país va a salir adelante si todos progresan y estudian. Ok. Eh, que eso es la Es un diferencia. sentido común, te Es diría. sentido común, pero yo creo que en algunos países lo hemos abandonado. Por eso cuando yo volví de China, no es que volví con una sensación de que eh, estábamos en una buena situación. Al contrario, creo que el gran desafío de Argentina, si vamos a ponerlo en comparación con lo que pasa en Asia en general, es que nosotros abandonamos ese sendero de que, digamos, la educación está asociada al progreso. Y la educación formal, ¿no? O sea, independientemente de que después cada uno tome un camino distinto. O sea, yo creo que por mi carrera, bueno, tenía que aceptar que me la tenía que rebuscar, porque el analista internacional de alguna manera es una persona abierta a cualquier oportunidad. Pero en el caso de carreras como ingeniería, que necesitan tener algún tipo de sendero, bueno, es importante darle ciertas, digamos, predecibilidad a ese tipo de carreras. Y Argentina, bueno, es un gran desafío en ese sentido, porque como todos sabemos, digamos, la inestabilidad macro que hemos experimentado durante toda nuestra vida hace que sea difícil pensar en eso. Y yo creo Ok. que Asia en general, no quiero generalizar, pero digamos, hay muchos países que tienden a buscar una estabilidad económica primero, ¿no? Para su familia, para la sociedad misma, las personas, o sea, siempre hay una búsqueda de estabilidad, armonía. Eh, y se nota, uno puede ir a países quizás no tan desarrollados como Tailandia, que son cercanos a China en términos geográficos, y encuentra lo mismo, ¿no? O sea, esa búsqueda de estabilidad, de familia, digamos, de construcción de proyectos de futuro a través de, digamos, de un bloque familiar. Ujú. Y en el caso de China, lo que pasa es que al ser, digamos, tener por mucho tiempo la política de hijo único, obviamente eso generó que haya una sola oportunidad de progresar, Ok. lo cual también vuelca mucha responsabilidad sobre estos estudiantes, Ujú. ¿no? Tienen mucha presión Bien. y eso se nota. Pues es que vos hablas de... Espera, Mati, No, no, perdón. dale, dale. No, vos es que vos hablas de la educación. Uno de mis libros favoritos, de hecho, ahora lo empecé a releer, es El problema en los tres cuerpos, toda la trilogía, ¿no? El problema en los tres cuerpos de He-Jin Liu. Y tiene una cosa que me parece siempre fascinante. Es un libro de ciencia ficción. Si no lo leyeron, léanlo. El primer libro está sintetizado en una serie en Netflix que se llama El El problema de problema los en los tres tres cuerpos. cuerpos. Actúa Benedict Wong, la rompe como siempre, pero la trilogía es tremenda. Hay varios libros, es un canon. Empieza el primer libro con la historia de cómo en la Revolución Cultural masacran a golpe de cinturón en público a unos científicos por enseñar teoría de la relatividad relativística Einstein, que estaba en el gobierno comunista de Mao, años 50, Revolución Cultural, estaba en contra, decía que eso era física burguesa y los mataban a los científicos que querían o no renunciaban a Einstein. Fast forward al año 2000 y pico, que es cuando empieza realmente la historia, y China transformada en una potencia científica. El libro después, este tiene una interesante que a pesar de que es un autor chino, tiene una carga patriótica, pero no es patriotero el libro, porque habla de la humanidad en general, pero retrata a una China cientificada. Y si vos ves hoy, desde los autos eléctricos o los self-driving cars, que es interesante, pero relativo al mayor escudo auditivo del planeta Tierra que está en las montañas en China. Dejó de ser el SETI en California, en Estados Unidos, pasó a ser en China. Me parece que hubo realmente una revolución cultural y tecnológica que está poniendo a países como China en una vanguardia que a lo mejor no nos damos cuenta y que tanto la política como la geopolítica y en este caso la cultura están empezando a reflejar.
¿Es así o es simplemente literatura? Hay una película, bueno, yo creo en la simbología y pasaron muchas cosas antes de que yo viaje a China por primera vez y una fue, tenía que hacer una descripción y una crítica un documental que se había proyectado en Malva que se llamaba Nu Intenso Agora. Y Nu Intenso Agora era el viaje a través de filmaciones de la mamá del director de ese documental, Ujú. que había sido la esposa de un diplomático en los años 60 en China y en Japón, por Brasil. Y justamente cierra en off el director comentando que su mamá había dicho que la diferencia entre la revolución japonesa y la revolución china de los años 60 era la profundidad. Ok. Creo que China inició una gran revolución que tuvo sus grandes sacrificios justamente en donde empieza la historia del libro que vos planteás y que no vimos los resultados hasta ahora. Eh, de hecho, si vamos a la filosofía existencialista sartreana, el hombre o sea, nace vacío y se Ujú. llena con el tiempo. Bueno, creo que Mao tomó demasiado en serio digamos, ese concepto y lo llevó a que había que vaciar de esa historia milenaria china por un tiempo y construir un nuevo hombre, Ujú. eh, Bien. con, digamos, todo lo que eso significa. Em, te- Antes me mencionaste que estabas armando un viaje, ¿no? Con empresarios. Y, y recién también comentabas el tema de las diferencias culturales que veías en cuanto a la forma de querer progresar y desarrollar entre ambos países. Y una de las cosas que nosotros estábamos, obviamente se entiende el motivo, el interés de los empresarios, porque China es un mercado enorme. Ahora, una de las cosas que nos preguntábamos recién cuando estábamos haciendo el, digamos, estas preguntas previas que en vivo es, bueno, ¿cuán preparadas están las empresas argentinas para hacer negocios con China en cuanto a poder tener la capacidad de generar confianza, de poder escalar, de una cantidad de cosas que ¿no? Digamos, cuánto hay que prepararse para poder viajar a China? No, no es que, bueno, bueno, venite que vamos a hacer algo, ¿no? A ver, ¿qué puedes contar de eso? El año pasado fue año récord en la Feria de Cantón, ¿no? O sea, solamente en la primera fase creo que viajaron 3.800 argentinos a tratar de buscar algún tipo de negocio, ¿no? Generalmente para importar. Perdón, time out. Para los que no saben, ¿qué es la feria de Cantón? Digo, ¿qué tipo de feria, qué cosas hay? Ok, la Feria de Cantón es la feria comercial más grande del mundo. Ok. Está dividida en tres fases. La primera fase, justamente por eso viaja mucha gente, es donde, digamos, lo que se vende son equipamiento electrónico, o sea, Ok. computadoras y todo ese tipo de cuestiones. Y tiene una segunda fase que es para construcción y la tercera es para textil y otro tipo de derivados. Ok. Eh, sí, viaja mucha gente. El año pasado fueron 360.000 personas, creo. Y tres mil Una ochocientos ciudad. eran argentinos. Y 3.800 el año pasado Casi el era. 1% eran Sí. argentinos. Es más, la feria de Cantón se repite en el año. Es en abril y mayo, o sea, digamos, en términos de 3 semanas, y en octubre. Ok. O sea, a ese Dos nivel. veces al año. 2 veces al año. Ok. Y digamos, está ubicada en una región que fue históricamente colonizada por grandes imperios Ujú. y que a su vez está relacionada con la piratería y con el sudeste asiático. Tiene mucha historia, son cientos y cientos de años de comercio, ¿no? Interesante, ¿no? Se Sí, pone interesante, sí, ¿no? sí, La historia de exactamente. Cantón debe ser. Ok, ¿y qué? Yendo a la pregunta de Mati. Sí, yendo a la pregunta de Mati, a ver, lo que quiero decir es que este año no hubo récord, no es que nos superamos y llegamos a 4.000, sino que hubo una baja. Y la baja, digamos, tiene que ver justamente con esta cuestión de que no todos pueden hacer negocios con China, no es fácil, mucha gente se lanza a ir a China porque tiene el dinero para poder hacerlo, porque hoy no es caro, hoy un viaje por una aerolínea china está
alrededor de 1.500 o 1.600 dólares. Cualquier persona que ni una pyme puede hacer esa inversión para poder viajar. Y yo creo que la gente se dio cuenta que no es fácil. Claro, ¿qué pasó con esos 3.800 que fueron? Claro, ¿cuántos volvieron exitosos? Bueno, ¿Cuántos lograron algo? Habría que preguntarle a alguna de las cámaras ¿no? que están relacionadas con China, como la Cámara Argentino-China, la Cámara de Asia, que llevan delegaciones, o mismo el Banco ICBC, que en el caso de nuestro viaje también es un socio, en el viaje de UCEMA. Pero creo que lo que la gente, no es que se va decepcionando, pero va encontrando dificultades, no es fácil. O sea, hay que ir preparado, como vos planteás, hay que hacer un soft landing, no podés hacer un hard landing porque podés chocarla. Sin dar nombres, yo conozco un caso de un amigo que yo le dije que vaya, una persona muy entusiasta que, bueno, se entusiasmó de más y confió en una fábrica en particular y le mandaron un container entero con un producto que le faltaba un tornillo. Ok. Digo, hay que tener cuidado, no es tan fácil. Claro, y no, dale. Dale, no, por favor. No, bueno, ¿y cómo vos decís hay que tener cuidado y cómo identificás o cómo generar, a ver, por un lado, cómo generás la confianza y por otro lado, cómo confías en el otro, más allá de a ver, eso pasa en todo el comercio internacional, pero tenés, digamos, dos tamaños de empresas o dos situaciones de negociación muy diferentes. Tenés un problema cultural, tenés un problema de idioma en el medio, tenés un montón de cosas que pueden generar problemas. ¿Cómo tratás de achicar el riesgo y tratar de evitar esas cosas o acotarlas? O bueno, ¿cuáles son las señales que te dan confianza? Si no, pasó tal cosa, bueno, entonces estoy tranquilo. Creo que lo primero es, voy a ser bastante directo, no hay que pijotear en cuanto a los profesionales que pueden asesorarte, y tampoco en un traductor. El traductor juega un rol muy importante porque cuando uno va a una fábrica, tiene que estar seguro que está hablando con el dueño. Muchas veces hay intermediarios que utilizan la fábrica porque tienen algún tipo de acuerdo con la fábrica, entre otros temas, ¿no? O sea que hay muchas dificultades. Hay gente que ha trabajado a través de Alibaba por mucho tiempo y no he tenido ningún problema. En el momento que salen digamos, del esquema de Alibaba, donde tiene cierto control, Sí. porque una empresa intermediaria, empiezan a tener dificultades. ¿Y qué tipo de dificultades? Te interrumpo, perdón, pero... No cumplen con los tiempos pactados, no respetan muchas de las cuestiones de compliance que uno ya había acordado a través de Alibaba, la trazabilidad por ahí no es la mejor, ¿no? Bien. O sea que no es que... Acá hay uno, a mí me da una sensación, y lo hablamos hace un rato con Mati, que es que hace en los años 90, producto chino era sinónimo de algo de baja calidad. Sí. ¿Ok? Y a diferencia de Estados Unidos, UK, Alemania, altísima calidad, altísimo costo también. Después, China fue evolucionando, sobre todo a nivel tecnológico, y hablábamos, por ejemplo, de los autos. Si vos pones hoy, no sé, un Beijing y un Mercedes SLK o un Tesla, y yo no sé si hay una gran diferencia marcaria, por supuesto, pero no hay tanta diferencia a nivel hardware, software y demás. Todavía le falta 100 y pico de años para construir esa marca y esa reputación. Por lo que vos estás diciendo, no todos son Beijing, digamos, auto Beijing, hipertecnológico, una nave espacial. O sea, también no todas las empresas son, no sé, Foxconn es a lo mejor un ejemplo de cumplimiento porque tiene el contrato de Apple, pero me imagino que debe ser exigente. Lo que está diciendo es que también hay mucha chanta. ¿Estoy entendiendo bien el panorama? Sí, claro, Mi es un país. sensación era de que China era la nueva Alemania, por decirlo de alguna manera. Bueno, va hacia eso. O sea, Ok. si uno lo compara con India, ¿no? O sea, India todavía tiene un gran desafío. Hay mucha gente que se plantea, "No, bueno, no, si no es la opción de China, es India". Bueno, pero India tiene un sistema que todavía tiene muchos desafíos para solucionar en términos de logística, en términos aduaneros, ¿no? O sea, fitosanitarios, que China ya los superó. Recordemos que en los años 70, cuando asume Deng Xiaoping,
en el 78, no sé, asume el liderazgo, nunca fue presidente, pero asume el liderazgo del país. eh, el país estaba sumido en una pobreza. Yo conozco latinoamericanos que vivían en ese momento y hubo uno en particular que me comentó en una charla que en los 70, en muchas ciudades se le repartía 1 metro de tela para reparar la ropa del año anterior. Entonces, para la gente, porque tenían, digamos, suministros administrados por el Estado. Entonces, digamos, ¿cómo pasaron de fines de los 70 estar en esa situación a un auto Beijing? O sea, es increíble. Falta todavía, obviamente, hay muchas cosas para solucionar, tienen cuestiones de regulación interna para poder solucionar, pero partamos desde lo más sencillo, la calle. O sea, uno cuando está en Beijing no siente inseguridad de ningún tipo. No, no, vos podés dejar el celular no sé, en el café, irte al baño, irte a hablar con alguien afuera. Nunca nadie te va a robar nada. Ujú. Entonces, digamos, por un lado, hay que matizar esta cuestión de que todavía hay cierta inseguridad en las cuestiones de negocios. Es real. Ujú. Como bien decía Mati, el tema digamos, hay aprovechamiento, porque la Ujú. regulación internacional de Correcto. alguna manera lo permite. Bien. Vos recién hablabas del tema este con las oportunidades, bueno, el comercio, las experiencias con China, en un sentido, por lo que te entendí, generalmente de importación desde China. ¿Qué pasa al revés? Que digamos, ¿qué independientemente de algunas commodities como la soja, por ejemplo, otras cosas, qué capacidad real o oportunidades tenemos digamos, de venderle al mercado chino otras cosas? No, ese es el gran desafío. Yo doy la materia a hacer negocios con China hace un año. Creé esa materia en UCEMA y ya son más de 150 alumnos en total. Creo que solamente 10 alumnos, o sea, ellos para aprobar el final, tienen que preparar un modelo de importación o exportación de productos argentinos Ujú. o de productos chinos de importación hacia Argentina. Todos eligen importar. O sea, son muy poquitos los que han elegido Pero exportar. es típico del empresario argentino también eso, Bueno, ¿no? bueno, Decir, bueno, justamente vamos a la fácil. habla, sí, porque es realmente un desafío. ¿Qué le vendés a China? Cuando, digamos, tiene la disponibilidad de que muchos países le quieren vender a China, no somos solamente nosotros. Por ejemplo, en vinos, ¿no? O sea, Argentina tiene una posibilidad de venderle vinos a China, le estamos vendiendo poco, no le vendemos tanto. Bajó el consumo del vino en China, porque también, digamos, como todo país pasa por tendencias, Sí, ¿no? igual Hubo el una consumo del vino tendencia. en general bajó en todo el mundo, Bajó en salvo todo el en mundo, Brasil, en el resto del exactamente. mundo Sí, bajó. exactamente. Pero bueno, China Mm. es un driver en ese sector y bueno, eso afecta las posibilidades o expectativas de los empresarios argentinos. Ahora, Pero te interrumpo un segundo, y ahí no hay un tema también de, porque decir, bueno, tenemos el vino es un producto que seguramente tenemos mucho mejor vino que el vino chino. Eh, Ahora, si queremos, bueno, también lo hablamos antes, queremos venderle vino a China, posiblemente el problema que tengamos es que las bodegas de acá no tengan la capacidad instalada para poder comer, porque te voy a decir, bueno, mandame una partida de sí, ese 3 millones de botellas, escala, no tengo. sí, escala es un problema, pero no es el único problema. El otro problema es que nosotros no tenemos un acuerdo de libre comercio como sí tiene Chile. Y Chile es un gran competidor. Porque yo cuando voy a la góndola, voy a Carrefour en Beijing, que Mm. esto es real, esto no es. Voy a Beijing y veo que el segmento en el cual se ubica el vino argentino no es en el del chileno o el californiano, es en Mm. el del francés. O sea, el valor de puesto en góndola de un vino argentino de los buenos es francés. No es considerado de baja calidad. Y el precio es alto. Entonces no podemos competir con los chilenos. Y obviamente si tienen que decir por una cuestión de costos, el chileno está ahí. Claro, Eh, a mí me gustaba ir a las góndolas y observar los productos de qué países eran. Lácteos. Argentina podría competir. claro. Y sin embargo, ahí tenemos competencia con quién? Con Nueva Zelanda, con Australia, con Hungría. Y no podemos competir por valor. Porque no tenemos acuerdos integrales que permitan que esos productos entren con una tarifa preferencial.
¿no? Sí, tenemos acuerdo de doble para evitar la doble tributación, Exactamente, pero no tenemos pero acuerdo no- de libre comercio. Es algo. Bueno, sí, es algo, es algo. Creo que es el único país de Latinoamérica que tiene, creo, no sé, capaz México, pero de Sudamérica me parece que es el único que, bueno, por ahí me puedo equivocar, pero Ok. Digo, esas son cosas que por ahí yo que viví, me acuerdo de haber comprado, esto no debería decirlo, pero era en ese No, decir momento, lo que quieras. en ese momento era menor, pero compraba vino en Estados Unidos, ¿no? Y compraba californiano. no jugamos, No, ya Con está. una fake ID, lo que Sí, quiero sí, saber sí, es, ya. ¿con una fake ID, como hicimos todos, o coimeabas el cajero? Ninguna de las dos. O- Tenía un amigo mayor de edad que era el que compraba el vino y Entonces obviamente. técnicamente no estabas haciendo nada No, ilegal, yo no era tu estaba haciendo nada, amigo. era un observador. Claro, un Eh, observador participante. Claro, lógico. bueno, la cuestión es que los vinos que uno, en medio de la nada, porque yo vivía en Wyoming, eran vinos chilenos, no había vino argentino. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la marca chilena de un producto como es el vino se instaló hace mucho tiempo y Argentina nunca pudo acercarse ni siquiera a competirle de alguna manera. Eso nos lleva a un punto que estábamos hablando también hace un rato con Mati. O sea que no estuvimos tan mal en nuestra no, intro. tenemos Dentro de bastante, todo, improvisamos un montón, improvisamos, pero hicimos bueno, una buena más o intro. menos Dentro de todo fuimos un poco a lo una visceral. jam session. Una jam session interesante. Un Tiny Desk. Ahora se está usando mucho el Tiny Desk. ¿No? Nacho, acá nuestro productor multipremiado, músico, tuvo un hit en TikTok, la rompió, ¿eh? Otra ¿sí? sí, otra que Charlie D'Amelio y que Billie Eilish. Bueno, cuestión. Me perdí. Cuestión. Tu fake ID, Nacho, Está grande. materia prima, gracias. Veníamos hablando con Mati de esta cuestión de que ¿qué le vendemos al mundo? ¿Qué le vendemos a China? ¿Le vendemos litio? Perfecto. Mientras el litio les sirva, porque el día de mañana dos ingenieros de la Universidad de Beijing o la de Don Düsseldorf dicen, che, el litio lo reemplazamos por tal cosa, estroncio, se acabó, y le vendemos soja. Ergo, vendemos materia prima. Igual que en 1895. ¿Estoy más o menos mal en el análisis? ¿Qué tenemos que hacer como país? Y esto incluye gobierno, Estado, empresas, cámaras empresarias, consulting, académicos, para empezar a ganar ese terreno de, ok, la leche empieza a ser la Serenísima, en vez de ser, no sé, Don Carlos de Santiago de Chile. El vino argentino empieza a competir, no te digo con Francia, no te digo con California, pero por lo menos con Chile. ¿Qué hay que hacer, Ignacio, para por lo menos foco en el mercado chino? Me parece suficientemente grande todavía para que haya un lugarcito en esa fiesta para cada uno. Digo, roadmap, ¿no? ¿Te parece? Sí, es difícil contestar esa pregunta, teniendo en cuenta cómo está avanzando la tecnología en China, porque uno diría, bueno, nosotros en servicio le podemos vender, podemos, digamos, tenemos la posibilidad de ingresar con ciertos servicios que podemos brindar, pero ¿qué tipo de servicios? Yo justamente tuve una alumna, la verdad que ha sido un mapeo el tener alumnos del MBA que le vende servicios de arquitectura, de diseño, a una empresa china para, digamos, construcción en China. Digamos, son casos muy específicos, pero si uno piensa qué valor agregado le podemos incorporar a los productos que ya vendemos, esa sería una oportunidad, ¿no? O sea, vendemos litio. ¿Por qué no hacemos parte de las baterías, o sea, el desarrollo de las baterías en Argentina? Ok. En su momento, cuando existía todavía el Ministerio de Desarrollo Productivo, se había empezado a analizar la posibilidad de ese tipo de, digamos, de encadenamiento dentro de lo que es los suministros de las motos y los autos chinos. Y no se llegó a hacer. O sea, no. Ok. Se necesita tanto voluntad de los empresarios, ¿no? Para buscar alternativas, nuevos escenarios, algunos utópicos, y por otro lado, el acompañamiento del Estado, ¿no? Políticas de Y Estado. es algo que- previsibilidad. Y previsibilidad. Puede pensar un poquito más allá de dentro de 2 horas. Bueno, solamente en el gobierno de Alberto Fernández se pasó de Ministerio de Desarrollo Productivo a Secretaría y ahora no hay ni Secretaría. Y pasaron 5 años, 6. ¿Y qué pasa con otras industrias? Antes estábamos hablando también de la industria audiovisual o las industrias creativas. Sí. ¿No? Acá, ahora cada vez uno pone Netflix, otro, cada vez más tenés más series o películas chinas, coreanas, indias. ¿Qué pasa con algunos productos argentinos? El Eternauta, por ejemplo, decíamos, bueno, algunos productos que han salido, que han
¿Es el público chino consumidor de alguno de estos productos o no? No. No. No, de hecho, últimamente le está costando a Hollywood ingresar al mercado chino. Ha habido varios errores de lectura. El mercado chino se ha convertido de alguna manera también en algo, no diría endogámico, pero con cierta tendencia a consumir su propia cultura. Entonces quizás seamos nosotros los que nos tengamos que adaptar a ellos y no imponer algo que a ellos quizás no les interesa. Pasa en los videojuegos, yo soy gamer, tengo que reconocerlo a pesar de mi edad, y hay un juego que ahora se volvió de PlayStation, que se volvió viral a nivel mundial, que es el del Rey Mono. Claro. Y es un juego de PlayStation, de la plataforma de Sony, que es japonesa, pero con características chinas, que es ese juego que, digamos, la rompió el año pasado. Creo que ya hay una segunda versión, una segunda edición. ¿Sos gamer? No Sí, sé, ¿sos sí, sí, gamer? sí, Ok, soy adicto muy al bien. FIFA. En verdad, ¿Al al FIFA? Al Winning Eleven, pero Ah, era otra época. ok. Se va a poner picantón ahora el FIFA, ¿no? Sí. Este año, Sí. en 15 días se empieza a poner picantón. Ok, volvemos a esto. Pues sabés que yo en el año 2000 viajé a hacer un curso lo hice en 2000 y en 2002. Si no me acuerdo qué año fue, pero ahí estamos. En Huntsville, en Alabama. Y había, en aquel momento todavía, China era una palabra medio lejana en América Latina y en Estados Unidos también. Y había uno americano de Alabama, muy simpático, tipo grande, 60 y pico de años, que contó que había viajado a China. Y le preguntaron, ¿qué onda? ¿Qué es China, no? Y dijo, así textual en inglés, dijo, "It's amazing how much they've grown". O sea, es increíble cómo han crecido. Una mirada muy estadounidense, americanocéntrica en ese momento. Y dice, una cosa que me sorprende es cuánto aman el dinero americano, dice, cuánto aman los dólares y cuánto aman nuestra televisión. Y que en todos lados se le decía que era americano y todos le preguntaban si conocía a Pamela Anderson, la protagonista en aquel momento de Baywatch. Ahora, por lo que vos me estás diciendo, esa época de consumir el producto cultural occidental, Hollywood, etcétera, se acabó. Y- Sobre todo en un país que, y correginos donde nos equivoquemos, tiene como una tradición importante de borrar culturas o de modificarlas, ¿no? Sí, a ver, partamos de algo muy terrenal que es, yo cuando llegué a China iba a un café en particular cerca de la universidad a tomar algún café. Ujú. A los 5 meses ya no estaba, cambiaron, y a los 10 meses, 11 meses habían tirado el edificio. Eh, Todo pasa muy rápido en China y Ok. eso incluye los cambios culturales. Eh, en el 2002, que es Ujú. cuando el profesor fue a China, en China se consumía generalmente películas y series de Taiwán. Bien. O sea, China continental consumía productos audiovisuales de Taiwán. Ujú. Ahora eso se revirtió. Ok. O sea, hay una cuestión, empezaron a consumir también obviamente el K-pop, que es mundial, Ujú. por cercanía, obviamente, Ujú. pero ahora China creó sus propios idols, creó su propia industria. De hecho, uno como estudiante, no es mi caso, pero hubo otros estudiantes que participaron de grandes producciones chinas Ujú. simplemente por hobby. Porque la verdad es que había una disposición de dinero para poder hacer todo tipo de producción audiovisual increíble en China antes de la pandemia. Ahora yo creo que se volvió todavía más profesional y bueno, obviamente el nacionalismo que surgió a partir de la pandemia se replica en el consumo, ¿no? El consumo Ok. cultural. Bueno, podríamos empezar a pensar en producir este podcast, o podcast en realidad, video podcast en China. Lo podemos hacer en el barrio chino. En el barrio chino puede ser, o yo estaba pensando Beijing. Bueno, también. Estaba Un poquito más pensando, lejos, a pero ver, bueno, y qué sé bueno, yo. pero con un endorsement del gobierno chino, 15 días en Pudong, no está tan mal, ¿no? Not No. bad. No. Tenés 4 días para adaptarnos, el jet lag inverso, qué sé yo, grabamos esto, 4 o 5 episodios, volvemos, pensalo. Si te Me cruzás encanta. con algún funcionario allá, le decís, che, mira, yo tengo dos O un amigos. empresario.
un empresario. Che, tengo 2 amigos que se vienen acá 3 semanas. Total, laburamos allá, ningún problema. Ok. Habiendo pasado el aviso, lo importante es, de nuevo, ok, acuerdos estatales. Vos sabés que es una cosa que nos pasa sistemáticamente acá como analistas. Nosotros tenemos 2 funciones. Acá somos hosts de este programa y además también somos, obviamente, consultores. Sistemáticamente en nuestros 2 caras de la moneda nos encontramos con estas mismas palabras cuando hablamos con gente que es especialista en China, especialista en minería, en actividades culturales, en industria de la propiedad intelectual, vino, etcétera. Necesitamos políticas de Estado, necesitamos acuerdos a nivel que no sean movibles según el funcionario de turno, necesitamos voluntad empresarial, necesitamos capital. Y es una cosa evidentemente transversal a la Argentina, no sé si al resto de América Latina. La pregunta es, desde el sector privado, nosotros somos empresarios, vos sos empresario, sos académico y en una universidad privada, por lo tanto estás en el mundo empresarial y en una escuela de negocios, ¿cómo podemos articular plan, demanda, ideas para que esto empiece a ser más que un reclamo, una realidad? Porque si no, tengo la sensación de hoy que me quedo en el terreno de la queja, en mi grupito de WhatsApp de los señores quejosos. La Toti y la Porota. Exacto, muy gracias, sí. La tota y la porota. Y, exacto, con la escoba y el lampazo y no digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo articulamos? Bueno, desde la universidad podemos sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de tener vínculos con Asia en general, no solamente con China. Ujú, Yo el año pasado estuve casi 2 meses en Indonesia, ujú. donde, digamos, hay un porcentaje alto digamos, de clase media, Sí. casi 40 millones, de un país de 280 millones de habitantes, donde, digamos, el rango etario es bajo, por ende, gente joven. Ok. Y, y hay oportunidades. Yo creo que tenemos que aprender bastante de Chile. Chile es un gran modelo que mira hacia Asia. De hecho, tiene una fundación que se llama Fundación del Pacífico, que justamente lo que hace es esa interacción entre lo público y lo privado. Es una suerte de fundación exportar, Ujú, pero específicamente para Asia y el Pacífico. ujú. Y creo que nosotros, no sé si crear un modelo similar, pero dejar de mirar tanto al Atlántico y ver otras oportunidades porque las hay. Y obviamente es un desafío, no es fácil, porque comunicarse con un indonesio, con un indio, Ujú, para nosotros es mucho más ajeno que quizás comunicarse con un alemán o un francés o un español o mismo un norteamericano. Pero como país ya relativamente maduro, creo que deberíamos tener una estrategia mucho más diversificada ujú. y en el caso de China, creo que lo deberíamos tomar con más seriedad. Y, Falta seriedad. y cambia culturalmente la forma de relacionarse, de generar networking, de hacer, digamos, con la cultura china. Digamos, nosotros por ahí estamos más acostumbrados a generar esa relación con otros países más occidentales. ¿Qué cambia ahí? Digamos, ¿cómo generás esa posibilidad de relacionarse? No sé, no voy a ir a un asado, pero no sé. Eh, Bueno, lo primero es respetar la cultura del otro, ¿no? O sea, estar abierto a que te inviten a una comida en la cual quizás te sientas ajeno, ¿no? Lo que vas a comer. La posibilidad de también ¿Tenés que ir a cantar al ir karaoke? a cantar karaoke, Me eh, encanta, Ahí está. amo el karaoke, amo, Eso para vos. amo. tomar pai chow, tomar ¿Tomar qué? pai chow, ¿Qué sí, es paello? es una Un licor. bebida, licor, ¿Un licor? licor Ok. chino, sí. Yo- Pero bueno, Mi hermano viajó a China y dice que lo primero que dijo cuando llegó es que quería comer serpiente. Y comió, dijo que era como comer pollo. Era del otro sí, mundo. yo llegué a comer hamburguesa de cocodrilo. ¡Opa! Bueno, También, lo mismo, una suerte de mix entre pescado y pollo. ok. Yo comí cocodrilo en Australia, pero también es Bueno. común, ¿no? Sí, común. Tampoco es tan Yo he raro. comido también, cada tanto he comido algún cocodrilo, loro, también. Sí. ¿Algún bagre? Algún bagre. He sido el bagre y el loro de muchos que se han despertado y han dicho, me comí un loro, ¿qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, pasa. Esas cosas nos pasan a todos. Bien.
Cultura es estar abierto a nuevas experiencias, cosa que cuando uno es empresario y más de 30 y pico de años ya no es tan fácil. No sos un mochilero de 20 como Leonardo DiCaprio en La Isla, digamos, abierto a new experiences, Puedo ¿no? contarles algo que me pasó ahora. Yo estoy tratando Dale. con diferentes personalidades, ¿no? O sea, Ujú, viajan personas con diferentes trayectorias ujú, profesionales. Y en la medida que nos acercamos al viaje hay más ansiedad, ¿no? Por viajar. Nosotros, parte del programa lo que tiene es, por un lado, una agenda determinada y después la posibilidad de que ellos se organicen sus propias reuniones durante el viaje. Entonces, hay mucha gente que está armando una gestión paralela, ¿no? Reuniones. Y una persona que viaja en particular me decía, yo no quiero tener más de media hora con X persona. Yo le digo, mira, en media hora no vas a hacer nada. O sea, ujú. si tu idea de generar gestión El y speed reuniones dating ese no les va a funcionar, ¿no? en Claro, China speed no va a dating, sí, funcionar. Es más, te van a invitar a comer. Y dicho y hecho. Y tuvo que aceptar, porque, digamos, claro. es la cultura china. No puedes imponer esa metodología más norteamericana, ¿no? Digamos, tenemos un objetivo en común, lo trabajamos, lo venimos trabajando quizás por mail. No, eso no funciona. Primero nos conocemos, nos sentamos, charlamos, tomamos juntos, te conozco, y después veo si tenemos negocios o Claro. no. Una cosa que me contaban también, una persona que viajó, que son pequeños detalles culturales, que si a vos te invitan a comer, correginos de vuelta donde pues, no conozco China, si a vos te invitan a comer, el host sigue pidiendo comida hasta que vos, invitado, decís, llegué hasta acá. ¿Puede ser o más o Sí, menos? No es que puede pedís un ser. plato como acá que decís, quiero, no sé, va a comer carne y Si comés es verdad, molleja y un ojo de bife cada uno y ya estamos. sí es verdad que el host es quien decide qué es lo que se sirve, Ah, ok. pero no Ah, es que va a no buscar es. digamos, que vos llegues a ese, Revientes. que No, revientes. podés O sea, decir que no cuando quieras, pero era como que si vos invitado no pero sí decís, es verdad hasta acá llegué, él está obligado a seguir pedir pero comida. es verdad que quien toma la decisión es el host. Ok. La otra era que es De muy hecho, educado devolver un regalo, porque la primera vez que te lo dan, sí. puede ser, Sí, de hecho como, ahora te regalo esto, no gracias. estoy justamente sensibilizando al grupo que viaja sobre cuáles son las costumbres, que no puedes ir con las manos vacías, o sea, no puedes ir a una reunión sin nada. Si te abren las puertas de su empresa, si te abren las puertas de su casa o de las oficinas, uno tiene que estar, vamos, agradecido porque nos están Bien. recibiendo. ¿Y qué llevas? ¿Qué se acostumbra a Una llevar? No, botella no, de vino. Claro, un sí, vino, una no, no, planta, no sé, una no tiene que ser algo específico, o sea, y tampoco muy lujoso. Puede ser desde un mate alfajores hasta serranos, no sé. Ok. alfajores, digamos, algo que que ya el hecho de llevar algo, uno está demostrando agradecimiento y apertura. No tiene que ser algo específico. Si es algo fancy, obviamente va a ser muy bienvenido, Ujú. pero no es necesario. Ok, bien, esos son pequeños tips que hacen a el relacionamiento. Me da la sensación en algún punto que me estás hablando de argentinos o de latinoamericanos, que para nosotros también es muy importante la relación, el ir a comer, el conocernos como personas, el intercambiar cosas, sino esta cosa mucho más OTAN, digamos, de, ok, speed business, nos conocemos, nos sentamos, resolvimos, chau. Me parece que hay, vamos a ponerlo en términos académicos, más franela, pero también te conoces un poco mejor. Puede ser que estás hablando casi de latinos en un punto. Sí, ¿No hablamos? una de las clases de la materia es justamente las cuestiones culturales Ujú. y hay un concepto que es que uno de los primeros que tenés que aprender cuando llegas a China, que es Guanxi. One Guanxi, sheet. Guanxi es la red de contactos que tiene cada persona Ujú, a través de su vida. Y cuando quería hacer algún tipo de comparación, digamos, con lo que sucede en Latinoamérica, bueno, muchos de nosotros tenemos orígenes italianos o españoles. ujú, Entonces, ¿a qué nos asociamos? A las cuestiones mafiosas, ¿no? ujú, ¿No? Yo creo que esa afinidad familiar, de comunidad, ujú. de a veces hasta pasar ciertas reglas societarias para poder apoyar al otro.
Bueno, el Guanxi en algún punto también hace lo mismo. Entonces, los chinos en ese sentido tenemos un punto en común, ¿no? Ujú. En esa búsqueda de, en la medida que va pasando nuestra vida, llegar a tener una red de contactos que nos contenga, en el caso de tener, digamos, que acudir a ellos, y vamos construyendo eso en la medida que vamos, digamos, desarrollando nuestra profesión, que vamos teniendo nuevos amigos, que vamos conociendo nueva gente. Bueno, es lo mismo. Y si uno incorpora esa idea cuando llega a China, todo es mucho más fácil. Eh, Bien. es algo importante. One Shi, es Sí, tu network. sí. Pero hay un tema que quizás ahí sí hay la diferencia entre China y Occidente, que es si vos recomendás a una persona, estás poniendo tu prestigio En juego. en juego. Bien. Y eso vale mucho en China. Ok. Vale mucho en Asia, en Ok. general. Es como una cosa medio romana, medio como el dignitas de los romanos. El ¿Viste? dignitas de los... Sí. De los romanos. Ok. No, una de las cuestiones que habíamos estado hablando antes con Pato es, bueno, cuál es la situación o cómo ves la situación de la relación política hoy entre Argentina y China, habiendo tenido un acercamiento mucho mayor y después habiendo virado a encolumnarse, digamos, más con Estados Unidos, dos rivales comerciales hoy muy grandes. ¿Cómo está la relación Argentina con China en ese sentido, ¿no? Eh, el año pasado fue récord en cuanto a las relaciones comerciales con China. Sigue creciendo, no baja el vínculo comercial, a pesar del alineamiento político que tiene el gobierno actual con Estados Unidos. Ujú. Parecería que son dos carriles distintos, ¿no? Porque aparte también hay muchos proveedores que no están en Estados Unidos y no hay alternativa. En cuanto a inversiones, Argentina en estos últimos años se diversificó en cuanto a las capitales que ingresan, ¿no? Pero, pero tampoco se impidió que ingresen capitales chinos. Entonces, por ahora sigue la normalidad de una economía capitalista, de un país emergente o en desarrollo. No veo grandes cambios en ese sentido, independientemente de lo discursivo, que todos sabemos que este gobierno tiene un acercamiento dialéctico Sí, igualmente del con Estados concepto Unidos. de la China comunista y la cantidad de cosas, después Eso quedó en la quedó en la nada, nada por y, suerte, y se Fue sigue como una comerciando. patinada fea decir, no hago negocios con comunistas. Demostró que no había visto nunca una foto de vuelta del aeropuerto de Beijing, que además lo hizo Lord Foster, o de Pudong, o de, no sé, qué yo, o de la Aparte, fábrica de Apple en... hay digo, ciertos socios comerciales con los que no te podés pelear. claro, no China es tiene... uno de ellos, Brasil es otro. No podemos, pero la cosa tiene que seguir No funcionando. tenía, sí, sí, no tenía mayor, pero yo creo que quedó como un comentario en ese momento, el candidato era presidente Milei, honestamente como un señor de barrio del conurbano que hizo un comentario pavote en el bar del Coto de su, ¿no? De su barrio y dijo, no, pues los comunistas, y después dijo, no, China no es comunista. Pero sí nos lleva a esto, porque el otro día un ministro de gobierno, y acá no se pone serio, tuvo que salir a decir, che, el acuerdo que tenemos por los minerales raros con Estados Unidos no impide los gobiernos, los negocios con China. Y tuvo que salir a aclarar eso. Eso también quiere decir que el dragón asiático debe jugar fuerte y debe ser un actor de peso si está de buen humor y si se enoja, lo mismo que el águila imperial. ¿Estamos más o menos en sentido? Sí, ¿Podemos llevarnos bien con los dos? También es otra pregunta. es ¿Cuando una... están tan enojaditos? Si viste mi WhatsApp, yo sigo la filosofía de Indonesia, que es Pancasila, y también hay un concepto dentro de, digamos, esa estructura de pensamiento indonesio, Ujú. que es la de independientes y activos. Es algo, Sí. una suerte de tercera posición, en la cual Indonesia tiene buena relación con Estados Unidos, es parte de, digamos, del Board of Peace, Ujú. y por el otro lado tiene muy buen vínculo con China. Yo creo que Argentina tiene que ir hacia esa postura, ¿no? En la cual tiene muy buen vínculo con Estados Unidos, nuestro socio histórico, son 200 años de historia de vínculo, y con este nuevo actor que surgió hace
pocas décadas, ¿no? En este formato. O sea, China existe hace miles de años, pero digamos, en este formato de economía moderna y crear todavía más canales, más vínculos con China y con Asia en general. Ahora, esa tercera vía no nos pone de vuelta en el camino de los famosos países no alineados, donde estábamos en los 80, y después cuando se cae la Unión Soviética, el que no se había alineado con el nuevo orden mundial de Estados Unidos quedó patinando, pedaleando en el aire, entre ellos nosotros. ¿No quedamos de vuelta en riesgo de estar, por estar en el medio y estar bien con los dos, después quedarnos sin el pan y sin la torta? Pregunto Eh, como analista, como estratega, digamos, ¿no? Como estrategia, perdón. Creo que no. Ok. A ver, Chile, por Sí. ejemplo, desarrolló un vínculo muy estrecho con Estados Unidos. Sin embargo, nunca abandonó los vínculos con Asia, se fueron, digamos, fortaleciendo Ujú. y hoy tiene acuerdo de libre comercio con Indonesia y con China. Ok. Y esto no fue hace mucho. Y no creo que Cast, por ejemplo, cambie mucho la política exterior en cuanto a lo que ya hacía Boric. Creo que la política exterior es una constante. Tiene que ser una Ujú. constante. No puede ser un cambio abrupto cada 4 años. Y Estados Unidos es un gran socio. Yo desde mi posición de docente, de directivo en algún momento de Universidad Nacional, siempre tuve vínculo con la AmCham, tuve vínculo con la Ujú. Embajada de Estados Unidos. Creo que es un vínculo estratégico, Bien. pero a su vez también es un vínculo estratégico. El vínculo con China es un gran país con mucha historia, de la cual tenemos que aprender para ser un mejor país. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un cierre. Vamos a ir a nuestro histórico cierre milenario, que es el Rapid Fire. En este programa nunca falta. Pero me quedan algunos tópicos en la cabeza. Número uno, fundamental es, ¿tu viaje ya está cerrado? Te quiero preguntar, ¿o está ya cerrado? ¿Está todavía abierto? Esto sale dentro de unos días, así que está todavía abierto a posibilidad de que alguien se sume. Eh, ¿Cómo se contactan con vos? ¿Cómo puede la gente saber más de Ignacio Ortiz Vila y tu laburo y ¿Quiere que tu... le abras puertas en China? ¿Cómo te Claro, toca ¿cómo el te timbre? contactan? A través nuestro, a hello@financerockstar.net, nos avisan, nosotros encantados de hacer el puente. ¿Cómo sabe nuestro público más de vos? Bueno, primero a través de las notas, Ok. hay notas en internet, en Clarín, en Infobae, en Ujú, Forbes, en otras. A través de mi LinkedIn, yo soy muy activo en LinkedIn. ujú, Algunos tomaron la decisión de hacerlo en Instagram, yo digamos, abogué por una cuestión más seria. ujú, Así que por mi nombre me pueden encontrar. ujú. Eh, sí, las redes sociales, Bien, después la Universidad del SEMA. bien. Todo el tiempo estamos haciendo actividades. Ujú, Hace ya 3 semanas que hicimos una actividad con el Banco ICBC y con el gobierno de Hong Kong para la promoción de la erradicación de empresas en Hong Kong. Y hubo más de 250 personas que se inscribieron. O sea, hay, ujú. hay interés en Asia, hay interés en Hong Ok, Kong. Y en cuanto a la delegación, está cerrada, pero ya estamos pensando en una segunda edición. bien. Posiblemente sea este año, si Antonio Marín, el vicerrector, me lo permite. Sí. Y si no te lo permite, Es el jefe. vamos a hacer presión nosotros desde acá. Ok, y si no, lo buscarás otro para hacerlo. No te No, preocupes no, que no, no. Mucho respeto a contactos no Antonio. nos faltan. Bien, lo otro que digo es, y ahora vamos al Rapid Fire, es, gente, acá esto no es solo China. Estamos empezando a ampliar horizontes. Estamos hablando de Indonesia. Hablamos de la India. La India no hay una cámara de comercio argentino-hindú. Estás hablando de Hong Kong. O sea, otra vez, once again, Argentina, por favor, te pido. Hay un mundo ahí afuera. Es un mundo grande. Estuvimos muchos años encerrados viviendo con lo nuestro, bla, 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 bla. Hay un mundo gigante y no está ahí esperándonos. Tenemos que abrirnos Tienen paso otra cosa que hacer a los también. codazos. Esa fiesta anda y nosotros estamos tratando de abrir un... No, estamos así. Bien, te vamos a pedir que cuando vuelvas hagamos el viaje de vuelta y nos cuentes de tu viaje. En algún momento vamos a hacer también un episodio en inglés for the people of China who want to come to Argentina. Eh,
tenemos por suerte mucha audiencia en Corea del Sur, de verdad, que está creciendo en esos países, así que tenemos un montón para trabajar. Y ahora vamos al Rapid Fire. ¿Por dónde empezamos? ¿Querés empezar vos? Dale. Pollo Pekín. Sí, ¿el pato Pekín o el pollo Kung Pao? Pato pequinés. Fanático. De hecho, creo que engordé mucho porque comí mucho pato. Muy rico. Ok, yo tenía bien gastronómico, ¿chau fan o chau mien? Chow Mien en la puerta este de la universidad, uno de los mejores momentos de mi vida. Ah, bueno, maravilloso, Excelente. nos mató. Yo voy a seguir con la cuestión culinaria, pero Sí, sí. ¿los dumplings o las empanaditas chinas? Los baozi, que son los dumplings. Sí, lo mejor. Y de hecho en Beijing hay lugares que son exóticos directamente. Sí, me dio hambre y qué ganas de viajar a Beijing. Ok, lugares de China, ¿Beijing o Shanghai? Chongqing. Ok, nos mató. ¿Qué es Chongqing? Chongqing es la famosa ciudad que hoy es clickbait en todas las redes sociales, que pasa un metro Ah, sí. en el medio de un edificio. Ujú. Es la ciudad donde se firmó primer acuerdo de paz entre el Kuomintang y el Partido Comunista en el 1945. Y de hecho el embajador argentino participó en ese momento, nuestro primer embajador. Ujú. Y ahora es la cuna de la innovación arquitectónica en China. Es increíble. Ok, Yo estuve. Mati. ¿Jackie Chan o Jet Li son, digamos, Sí, ¿los sí. conocen allá o son puro show Hollywood norteamericano? No, de hecho, Jackie Chan es respetado en la comunidad, en la colectividad china. Una persona con mucha influencia. Muy respetado. Muy. Ok, Y es cantonés, o sea, es hongkonés. Ah, ok. No hablan. Ciudad de los guerreros de terracota, esa Sí, ciudad sumergida, Xi'an. o la muralla china. Como destino turístico. Tengo 12 horas para un solo tema turístico, estoy en China. Yo no le quiero bajar el precio a la muralla, pero yo viví más de un año en China y sin embargo fui el anteúltimo día antes de volver a la muralla. Creo que hay otros espacios que son mucho más significativos para la historia de China, como por ejemplo su Museo Nacional, que es hermoso y tiene una muestra, digamos, permanente y hay cambios cada 3 meses, es increíble. Y obviamente los soldados de terracota es algo que es único y que todo el mundo debería ir, aunque sea una vez en su vida, a ver eso porque muestra qué adelantado que estaba. Ok. Damas y caballeros, ¿tenés uno yo más? tengo una Ok. última pregunta. ¿Las Let's go. galletas de la fortuna existen allá o es Sí, un claro. cuento chino eso también? No, claro que existen, es parte de su tradición. ¿Y les dan bola? La suerte da para otro episodio, Bien. pero la suerte juega Son cabuleros. suerte, sí, juega un rol muy importante en la vida de todos. ¿No? La simbología, el color rojo, las cintitas, de todo. Ok. ¿No? Yo cierro con esta. ¿Kung Fu o Tai Chi? Tai Chi por la edad, ¿no? Damas y caballeros, cerramos episodio número 23 de Finance Rockstar. Nos pueden encontrar en todas las redes donde fancy streaming platforms del mundo. En YouTube, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. En breve, quién sabe, tal vez en Twitch o en Stitch o alguna de estas. Ignacio Ortiz Vila, profesor de la Universidad del SEMA y especialista en China, nos acompañó hoy en el primero de nuestros viajes al país continente asiático. Nos escriben a hello@financerockstars.net. Somos Matías Tejero. Ignacio Ortiz Vila. Patricio Cavalli y nos produce Ignacio Nacho TikTok Herbojo de Caja Mágica Estudio. Gracias.